supremamente rápido. La tibia es el único hueso que usted no le puede describir cabeza. No tiene cabeza ni en proximal ni en distal. En proximal, mírenla como se la estoy mostrando, es un hueso que es prismático. Ya explicamos eso en el ilio. ¿Qué significa prismático cuando lo usan en anatomía ese término? Usted tiene tres lados. Tiene un lado medial, un lado lateral y un lado caudal. Los lados lateral y medial son lisos, pero el liso y ligeramente convexo es el medial, este. Y el liso y ligeramente cóncavo es el lateral. ¿Por qué es el cóncavo? Porque va una gran masa muscular hasta en ustedes que está acá, los extensores. Entonces, esos músculos extensores están por lateral acá en la tibia. Y por eso es la excepción a todos los demás huesos. Hasta este momento les he dicho que todas las salientes van por lateral, como en el fémur, el trocánter mayor, el tercer trocánter, como en el húmero, la tuberosidad deltoidea, como en la escápula, la espina de la escápula. Lo saliente va por lateral. La única excepción es este hueso que es la tibia, que lo lateral es cóncavo. ¿Por qué? Porque hay una gran masa muscular que son los extensores y porque por lateral viene la cabeza del peroné, que lástima en este huesito no lo encontré en ninguno de los que están acá. Y acá está el sitio para la inserción de la cabeza del peroneo fibula. Entonces, esta es la cara lateral, lisa y ligeramente cóncava, la medial ligeramente convexa, y la única cara que no es lisa es la cara caudal. ¿Y por qué no es lisa? Porque es rugosa. Tiene las líneas para la inserción del flexor digital profundo. Entonces es rugosa porque tiene unas líneas musculares para la inserción del músculo flexor digital profundo. Ahí están las tres caras. Si usted mira su tibia acá, al tiempo que están tocando, aquí arriba esta es la tuberosidad de la tibia. Tóquense. Si se aburren, toque a su compañera ahí al ladito. Entonces ahí está la tuberosidad de la tibia. No es por ofenderle. Y distal a esa tuberosidad de la tibia, el joven de Maracaibo sí haga. Y distal a la tuberosidad de la tibia está la cresta tibial. Tuberosidad de la tibia, cresta tibial, realmente es lo mismo. Y eso nos indica dónde es craneal. Entonces fíjese que no hemos visto sino tres cosas. Que la cara, la epífisis proximal es triangular, es prismática y coincide con los tres lados de la diáfisis. Hay dos lados lisos, el liso y cóncavo es el lateral y el liso y ligeramente convexo es el medial y el completamente rugoso es el caudal porque tiene unas líneas musculares. Abre el libro y ahí vamos comparando. Y el caudal tiene las líneas musculares para el origen del músculo flexor digital profundo. En esa cara caudal, agreguemos de algo, encontramos el agujero nutricio hacia proximal. En la primera de las líneas musculares, ahí mire que encontramos el agujero nutricio. Ahí, ese huequito que estamos viendo. En los huesos largos, si uno le pregunta 12 accidentes, escribe agujero nutricio. De base, ya le quedan 11. Ahí está el agujero nutricio. Y miren que por medial hacia proximal en este borde, no sean malitos, mírenlo. Ahí está el tubérculo poplite. Tubérculo poplite. Por medial, hacia medial en el borde caudal está el tubérculo popliteo, en proximal, y desde ahí se origina ese músculo. Vámonos a ir a la epífisis proximal. También les mostré esto, la tuberosidad de la tibia y la cresta tibial, que en uno mismo las localiza. Tuberosidad de la tibia y cresta tibial. Tuberosidad de la tibia, cresta tibial, eso es por craneal. Vamos a mirar ahora la tibia acá, así. Y el Sison y Grossman dice que en proximal tiene dos eminencias que tienen forma de silla de montar caballo, y aquí lo llaman cóndilos. Miren que esa es otra contradicción en la nomenclatura. ¿Se acuerdan que recientemente en el fémur les dije que un cóndilo es una eminencia articular en forma de cilindro? Eso es lo que dice la definición. Aún así, miren que en la tibia, a esto lo llaman los cóndilos de la tibia. Y en la descripción que hacen Sison y Grossman, dicen que tienen forma de silla de montar caballo. Los que han montado caballo saben que hay una silla de vaquería, ¿cierto? Que tiene porra. Y hay un tereque que es el que usan, por ejemplo, ahí para las niñas que llegan a pasear. Entonces, mírenla, el cóndilo lateral es el tereque, el cóndilo medial es la silla de vaquería. O sea que tiene, no, entonces está al revés.
Este es el tereque y esta es la silla de vaquería. Miren la porra. ¿Sí la ven acá? Donde una amarra el lazo. O digámoslo así más anatómicamente. Hay dos cóndilos en la tibia, un cóndilo lateral que es más bajito y un cóndilo medial que tiene un tubérculo más alto. O sea que si lo vemos ahí donde lo estoy mostrando, el tubérculo más alto de los dos es el tubérculo medial, que corresponde con el cóndilo medial. De estos dos tubérculos, el más alto es el medial, o sea que este es el cóndilo medial. Y por tanto, el más bajito es el cóndilo lateral. De los dos cóndilos que estoy mostrando acá, miren que el más alto es el que corresponde al medial. Este será el cóndilo medial. Y el que tiene el tubérculo más bajito, ese será el cóndilo lateral. ¿Listo? ¿Sí los vieron, cierto? ¿Qué cóndilo es este? Cóndilo lateral. ¿Y este? Medial. Medial. Y al conjunto de esos dos tubérculos lo llaman eminencia intercondilia. Los que no lo han visto de pronto aquí en la parte posterior. Entonces miren que acá hay dos tubérculos. Y fíjense que aquí vemos dos sillas parecidas a una silla de montar caballo. Dos eminencias. De estos dos tubérculos, el más alto es el medial. O sea que este es el cóndilo medial. Y el más bajito es el cóndilo lateral. ¿Listos? Y en conjunto estos dos tubérculos los llamamos eminencia intercondilia. Eminencia intercondilia para el cóndilo medial y para el cóndilo lateral. En medio de esa eminencia intercondilia hay tres sitios para la inserción de los ligamentos cruzados. Cruzado craneal, cruzado caudal. En medio de la eminencia intercondilia hay unas zonas rugosas que son el sitio para la inserción de los ligamentos cruzados. En medio de la eminencia intercondilia, cruzado craneal y cruzado caudal. Y van al fémur, a la fosa intercondilia del fémur, y allá reúnen tibia con fémur. Ahora, volvamos a mirarlo así transversalmente. Y vamos a ver que hay dos lados que tienen unos hundimientos. Miren, este y este. Y este lado no tiene hundimiento. Hundimiento es una escotadura. O sea que los lados lateral tiene escotadura. Y el lado caudal, el rugoso, tiene escotadura. El único que no tiene escotadura es el lado medial. El lado medial entonces es el único que no tiene escotadura y es liso y ligeramente convexo. El lado lateral tiene la escotadura del extensor y el lado caudal la escotadura del popliteo. Otra vez, esta escotadura es la escotadura del popliteo y coincide con el lado caudal. Y esta es la escotadura del extensor y coincide con el lado lateral. Tanto que en algunas descripciones, en algunos textos, esto lo llaman escotadura del extensor y hacia distal, surco del extensor, porque por acá va ese músculo, el extensor digital largo. Este es del otro lado. Voy a ver si vieron un fémur izquierdo. Permítanme los que hay ahí. Sí, este es un fémur izquierdo. Ayúdenme, téngalo así. Entonces miren que en ese fémur izquierdo, recuerden que venía el labio lateral y la fosa del extensor. Aquí se origina el músculo extensor digital largo. ¿Y por qué? Porque miren que la eminencia intercondilia se introduce en la fosa intercondilia. Y que el músculo que inicia acá, en la fosa del extensor, atraviesa por la escotadura del extensor y por eso por acá viene esa gran masa que tocamos acá y llega hasta la falange distal. O sea que estos tienen que coincidir y para eso es para que pase el músculo. Entonces fosa del extensor, escotadura del extensor y por ahí pasa el músculo hacia distal. Para los que están viendo acá o de pronto no lo han visto, sostengan la misma mano el fémur. Entonces mire, recuerden que en el fémur venía el surco lateral, el labio lateral, fosa del extensor, ¿cierto? Y coincide con este huequito, porque si no, ¿por dónde pasa el músculo? Con la escotadura del extensor y el surco del extensor. O sea, este músculo pasa por acá, aquí está el vientre muscular grueso, llega hasta el dedo, hasta la falange distal y lo extiende. Por eso pasa acá. ¿Listos? Es eso. Dos escotaduras, por el lado lateral la escotadura del extensor y por el lado caudal la escotadura del popliteo, porque ahí pasa el músculo popliteo. Entonces venga que eso sí lo vamos a mostrar. Entonces dejémoslo aquí, así que se vea por eso. ¿Se acuerdan que venía fosa del extensor y fosa del popliteo? Aquí atrás. Entonces miren que al articular lo tienen aquí y aquí venía el tubérculo popliteo, ¿se acuerdan por lateral?
entonces forma un triángulo y se adelgaza el tendón que pasa por la escotadura del popliteo y se inserta en esa fosa del popliteo. Entonces miren que es un chiringuete de músculo, es un triángulo supremamente chiquitico, pasa por aquí y termina en la fosa del popliteo, acá en la parte posterior del cóndilo lateral. ¿Listos? Como los veo que no contestaron nada, voy a repetir. Cóndilo lateral y cóndilo medial. Eminencia intercondilia con dos tubérculos, el más alto y medial. En medio de los tubérculos están dos sitios para la inserción de los ligamentos rotulianos. Tres lados, lateral, liso y cóncavo, medial, liso y ligeramente convexo, y el rugoso, el caudal. En el caudal esas líneas son para el origen del músculo flexor digital profundo. Y hay dos escotaduras, una escotadura por caudal, que se llama entonces escotadura del popliteo, y hay una escotadura lateral que se llama la escotadura del extensor, ¿cierto? Escotadura del extensor, porque aumenta el ángulo interno de la articulación. Escotadura del extensor. En la parte anterior donde usted se toca, esta es la tuberosidad de la tibia, y esta es la cresta tibial, y esta sería su espinilla, esta sería su espinilla, la que se toca en su pierna. Ahí estaría eso. Bueno, y este sitio es el sitio para la inserción del ligamento rotuliano. Viene esa depresión porque viene el cuádriceps y llega el ligamento, se inserta y cuando se contrae el músculo, entonces se extiende la extremidad. Sitio para la inserción del ligamento rotuliano, que en grandes hay tres: medial, intermedio y lateral. Tres ligamentos rotulianos. En perros y en gatos va a haber un solo ligamento rotuliano. Por eso ustedes ven, yo creo que busquen un video en YouTube que se llama enganche rotuliano. Usted ve como el veterinario allá en la India, que es frecuente, mete una navaja curva hacia el interior, llega, localiza el ligamento rotuliano medial, y lo corta. Y evita, porque si no a veces las vacas se enganchan y terminan con la extremidad extendida y empiezan a andar así. Se corta lo que es el ligamento rotuliano medial y libera ese enganche y el animal vuelve a quedar bien. Es una patología en bovinos. Salimos de eso. Enganche rotuliano, búsquelo en YouTube. Ahora vamos a irnos a la parte. Venga, que acabamos, escribe ahí. Esperemos que el niño se distraiga rápido. Entonces, esto es prismático en proximal y es cuadrangular en distal. Y les voy a contar una. Luis Eufrasio Chávez de Guizamón es el profesor que dicta en la UPTC de Tunja. Año 2007 les puso en una lata de galletas sardinas una tibia así como la estoy sosteniendo. Metió un poco de arena y les dijo, a ver, ¿dónde es craneal? Y decía 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde es craneal? Así sin haberles explicado. O por ejemplo cuando no estudian. ¿Dónde es craneal? 1, 2, 3 o 4. La niña que está sentada como la Mona Lisa, pensando. ¿Cuántos de los 4? No hay nadie atrás de yo. 1, 2, 3 o 4. ¿Dónde es craneal? 1, 2, 3 o 4. ¿Alguno arriesguese? 4. 1, o sea acá. Y de arepa le pegó. Miren lo que ahí está, porque la cresta tibial y la tuberosidad de la tibia es craneal. ¿Cómo lo sacan? Si de pronto les pongo eso. Miren. El lado más largo de los 4 es craneal. Mire, este es el más largo de todos. Por tanto, este es caudal. Y el lado más corto de todos es lateral. Entonces, por tanto, esto es lateral, por si acaso no se acuerdan, y esto es medial. ¿Por qué les digo? No se casen con una sola clave. Entonces usted llega y dice, el hundidito es el lateral. Y en el examen, marica, ¿cuál era el hundidito? Es el lateral y se bloquea. Entonces ya me dicen, me bloqueé. Entonces, si no se acuerda el día del examen que este es el lateral, el liso y cóncavo, váyase a distal. Y le repito, escriban, de los 4 lados en distal, el más corto de todos es el lateral. Y el más largo de todos nos dice dónde es craneal. Con eso usted saca el resto. Si el más corto es este y es lateral, pues este será medial. Y por tanto todo de ahí hacia arriba será medial. Y el más largo de todos es el craneal. El más largo de todos es el craneal. Por tanto aquí es caudal. El más largo de todos es y el más corto de todos lateral. Y ya con eso sacaron todo.
Esto nos martiriza en misa cuando las niñas se ponen una cadenita de minifalda por el clima caliente. Y ustedes pueden mirarles eso. ¿Cómo se llaman estas partes distales? Eso se llaman maléolos. Deben llamarse maléolos, pero le quitan la B pequeña y se llaman maléolos. ¿Qué maléolo es este? A ver, por todos las dos, la puntica más alta, el liso, el convexo, y si esto es la... ¿Qué maléolo es este? Medial. Y este será el lateral. Sí, para eso sirve. Y este accidente que nunca les he citado, esto es una cóclea. Cóclea. C-O-C-L-E-A. Cóclea. ¿Qué es una cóclea? Una depresión articular que recibe una tróclea. Aquí se mete un accidente doble que parece una polea. Y es el que nos permite hacer la 21. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Es la misma articulación. Ahí está el pie de nosotros. Cóclea es una depresión articular que recibe una tróclea. ¿Quién me define tróclea? La niña que está concentrada. ¿Qué es tróclea? Concentrada en el celular pasapiano, tampoco no está loco. ¿Qué es esto? Déjenla. Ese es el castigo. ¿Qué es esto? Voy a pasar por todos los que están whatsappiando. ¿Qué es esto? Y lo acabo de explicar y se lo dicté. La 21. ¿Qué es esto? Una cóclea. ¿Y qué es una cóclea? Lean, no importa. La depresión articular que recibe una tróclea. Una depresión articular que recibe una tróclea. Esto es una cóclea. Y recibe la tróclea del astrágalo. El siguiente hueso que vamos a ver en la siguiente clase, porque hoy les dejé solamente esto. De los dos surcos que forman la cóclea, mírenlos, el lateral es más ancho y superficial. ¿Dónde es lateral en esa cóclea? ¿A mi izquierda o a mi derecha? A mi izquierda. ¿Cómo supo? El lado más corto de todos es el lateral. Este es el surco lateral. Y miren que en el surco lateral es más pandito. Haga de cuenta, la piscina de niños, la piscina de adultos. El surco lateral es la piscina de niños, el más pandito y ancho. Y el surco medial es más estrecho y profundo. Pero hay otra característica. Traten de mirarla, no sean malitos, ustedes ven mejor que yo. En el surco lateral hay como una cicatriz. Si la ven como una línea. Ese es el vestigio del peroné. Hacia distal no es que el peroné desaparezca, la fibula, sino que se osifica con el lateral. O sea, el maléolo lateral inicialmente era el peroné. Esa rayita es la cicatriz de donde era el peroné en los animales muy jóvenes y se osifica contra la tibia. Eso hace cuando estemos viendo las extremidades en el bovino, en la pelviana, que en el pelviano ustedes ven que hay un hueso que llaman el hueso maleolar o vestigio del peroné en vacas, ovejas y cabras. Tanto que las plazas de mercado lo aplanan y lo tiran para jugar y lo llaman la taba. Ese es el vestigio del peroné, porque en vacas, ovejas y cabras no se osifica como en el caballo. ¿Qué surco es este entonces? Lateral. Lateral, ¿cierto? Que es más ancho y pandito, y el medial es más estrecho y profundo. ¿Cómo se llaman estos? Maléolos. ¿Qué maléolo es este? Lateral. Lateral. ¿Qué es esto? Cresta tibial. ¿Y eso? Tuberosidad de la tibia. ¿Y esta depresión? ¿Para qué sirve? ¿Qué se inserta ahí? Ligamento rotuliano. Esta cosa deprimida, este hueco, atrás contra lo rugoso. Escotadura poplitea. ¿Y esta? Escotadura lateral del extensor. Entonces, como usted me está contestando todo y nadie más se está esforzando, mute. Mute. No, que se sale, hombre, siga viendo, pero haga silencio porque el resto está así. ¿Qué lado es este? ¿Lateral? No. ¿Qué lado es este? Medial. ¿Caudal? Medial. Medial, ese es el lado medial, porque el lateral es la excepción, es el único que está en lateral y es liso y cóncavo. ¿Listos? El lado caudal es el que tiene esas líneas. ¿Qué músculo se inserta ahí? Flexor, digital, profundo. Y acá está ese hueco. ¿Cómo se llama el hueco? Agujero nutricio. Yo que le dije mute. Chacón.
La primera línea de todas estas líneas es la línea poplitea, pero las demás líneas son las líneas del flexor digital profundo, porque recuerden que este se llama tubérculo. Lo que dijo usted ahorita, tubérculo popliteo. Y entonces el popliteo forma ese triángulo. Por eso la primera raya es la línea del popliteo, porque ahí se inserta. Pero es un músculo chiquitito. ¿Qué cóndilo es este? La línea que está allá agachadita. ¿Qué cóndilo es este? No ponga que no le caiga, ya te pone cara aquí. Ay, me sigue preguntando. Claro, no la ven poniendo cuidado. ¿Qué cóndilo es este? Mire las otras. Esto. Silencio. Este que está acá, la cosa más bajita. ¿Qué cóndilo es? La línea de la última fila. Cóndilo medial. Encima es medial es lateral. El más cortico, el más bajito y el que va hacia afuera, esto es lateral. De esas tres nos dicen que este es el cóndilo lateral. Y el más alto, ¿este cuál es? Medial. Medial. Bueno, la oreja funciona. Entonces ahí está, y en medio de la eminencia intercondylar está el sitio para la inserción de los ligamentos cruzado craneal y cruzado caudal. Quedó la tibia. No los martirizo más por hoy. La clase siguiente solamente vemos del tarso hacia distal y del carpo hacia distal y repasamos. Y de hoy en 15 es el parcial.